Desde Cuautitlán Izcalli para el mundo, Teófilo Huerta, su servidor. No soy un historiador, pero soy un apasionado de la historia. Les saluda en estas cápsulas, esta serie de cápsulas, fichitas presidenciales. En esta ocasión, con un presidente, pues transitorio totalmente. Hubo muchos transitorios, tanto de los interinos, los que duraban poco, los de 45 minutos, los de unos meses, etcétera. Este duró un poquito más, prácticamente una gestión importante, unos 4 años, pero fue transitorio por el pretendido interés de quien estaba atrás de él, ¿no? Finalmente era una especie, pues con todas las palabras de títere, ¿no? Entonces, pues la fichita se trata de Manuel González. Manuel González, que curiosamente yo mucho tiempo lo traje en mi cabeza porque visitaba a una tía muy querida allá en Tlatelolco, a mi tía, y obviamente hacía comparsa con mis primos, jugaba y toda la cuestión. Entonces, continuamente, a veces semanal o quincenalmente, íbamos a visitarle en Tlatelolco y pues ahí la avenida, una de las avenidas principales que está ahí en el conjunto de Nonualco, Tlatelolco, es nada menos que la avenida Manuel González. Entonces, incluso en los edificios, aparte del nombre de los edificios que está muy claro, de repente también destacaban el nombre de Manuel González en los propios edificios, aparte de las otras rutas. No había tanto de las informaciones que ahora existen en las calles, entonces en la propia, en el propio edificio ponían la, la cuestión de la calle Manuel González número tal según el edificio, ¿no? ¿De qué se trataba? Pero el hecho está, en ese entonces pues yo decía Manuel González, pues, Manuel González, pero pues ya eh, me ha caído totalmente el 20 de que Manuel González pues, fue un presidente del país, ¿no? Aunque, repito, muy transitorio y muy para los intereses de don Porfirio Díaz, obviamente. Bueno, entonces vamos a entrar con la fichita presidencial. Agradeceré mucho los comentarios, los saludos de quienes estén en este Facebook Live o quienes los dejen posteriormente en la grabación que queda guardada, así como en el respectivo canal de YouTube a mi nombre. Bueno, vamos con la fichita de Manuel González, que estuvo en la presidencia de 1880 a 1884. Su nombre completo era José Manuel del Refugio González Flores. Nació en Matamoros, Tamaulipas, el 17 de junio de 1833. Sus padres fueron Fernando González y Eusebia Flores de la Garza. Entre sus detalles, características de su perfil de personalidad, era diestro, hábil, generoso y también mujeriego. Wow. Bueno, está consignado, es la historia. Su inspirador, Porfirio Díaz, eh, tenía afición por las armas, solamente tuvo estudios de primaria, su profesión obviamente era militar y político, seguimos en una etapa de casi todos los presidentes del país eran militares. Eh, el padrino político, pues también fue Porfirio Díaz. La militancia partidista, nuevamente volvemos a que no había como tal una militancia de partido, sino una eh, toma de línea, de ideología por una facción, sobre todo imbuida de la masonería, y por lo tanto era esta cuestión liberal también él. Recuerden que los conservadores habían sido un poco desterrados, los primeros conservadores, los del siglo XIX habían sido ya desterrados, que todo se daba entre liberales, pero se agarraban del chongo, todos ellos. Eh, Existieron unos comicios fantasmas armados totalmente por Porfirio Díaz, que dijo, bueno, yo no voy a ser tan radical, yo traigo en la cabeza todavía le quedaba un porcentaje de su bandera ideológica de la no reelección, con la cual se había levantado contra Juárez, se había levantado contra Lerdo de Tejada, y entonces ya la tenía el 50%, dijo, no reelección inmediata.
pero vamos a hacerla intermitente, ¿no? La reelección. Pero en tanto eso se da, pues entonces yo disfrazo y empujo una elección después de mi periodo, de mi primer periodo que he cumplido, que fue a partir primero de un golpe de Estado y después lo institucionalizó con una elección formal. Ya tocaremos eso en la fichita de Porfirio Díaz. Y por lo tanto, la siguiente, la de 1880, que se celebra en dos fases, 27 de junio y 12 de julio, allí se presentan los siguientes candidatos. Siempre hay que seguir acotando que eran unas elecciones en que eran representativas, tipo un poco como Estados Unidos. Precisamente en la primera parte, los ciudadanos llegaban a votar cada uno porque lo representara a un grupo, un sujeto, un representante. Entonces, a la hora de la votación secundaria, la siguiente, la del 12 de julio, ya nada más acudían a la votación esos representantes de cada 500 personas, más o menos, ¿no? Y entonces, así se daba la votación en aquel tiempo. Estuvieron varios, ¿no? Entonces ya voy a dar rápidamente aquí, incluso ya tuve mi serie de la votación, pero bueno, de todos modos para refrendar, aunque no de todos los votos, ir de abajo para arriba. Estuvieron y perdieron y todos eran del Partido Liberal. Manuel María Zamacona alcanzó apenas medio punto porcentual. Ignacio Luis Vallarta, el 1.1%. Ignacio Mejía, alcanzó el 3.5%, o sea, muy ridículos los porcentajes. Trinidad García de la Cadena, el 7%, y el más cercano, Justo Benítez, con el 9%. Así que arrasó con el 76% Manuel González, ¿sí? Con 11.528 votos de aquel entonces, pero es más importante el porcentaje, 76%. Entonces tuvo como antecesor de la presidencia a Porfirio Díaz y como sucesor a Porfirio Díaz. Bueno, ahorita vamos un poco a eso. Asumió la presidencia a los 47 años, la terminó a los 51. Su residencia oficial fue el castillo de Chapultepec, para este personaje. Ahí fue su residencia oficial. Y en ese entonces, cuando tuvo la presidencia, había una crisis mundial por la caída de Wall Street, una caída financiera de aquel entonces en 1884. Ya desde entonces había esas crisis. Bueno, ¿qué podemos destacar como mayores logros en esos 4 años? La reanudación de relaciones diplomáticas con el Reino Unido y Francia, después de aquellas intervenciones fuertes. Las concesiones para la creación de la primera red de telégrafos en el país. El decreto de un uso del sistema métrico decimal en toda la República, hasta por decreto, ¿no? Se decreta que medimos así las cosas, ¿no? Por metros, por centímetros, no por yardas. Eso hasta por decreto queda establecido. Lo olvidamos porque ya, pero así como la moneda, ¿no? La moneda, cómo se estipula, qué valor tiene, etcétera, etcétera, pues también por decreto el sistema decimal. Se dio la fundación del Banco Nacional de México en ese entonces. Claro, él no lo fundó, pero en su periodo se dieron las condiciones y los arreglos económicos, políticos, para que se creara el Banco Nacional de México, que de nacional ya no tiene nada, ¿no? Pero bueno. La creación también, formalización de la Lotería Nacional, porque lotería había desde tiempos muy antiguos, ¿no? Pero se fue tomando y dándole un carácter más institucional y en ese tiempo se formalizó. También se dio el nuevo Código de Comercio y marco legal a las instituciones bancarias y la creación del Estado Mayor Presidencial, ese que acaba de desaparecer, López Obrador. La solución a disputas limítrofes con Guatemala, porque había problemas, pero él le dio solución. Y dentro de los logros materiales también estuvo la creación del Ferrocarril Central Mexicana, con 5,000 kilómetros de vías férreas. Ya recuerdan que desde Obregón, venía dándose por ahí esfuerzos que se fueron luego consolidando con propio Benito Juárez, Lerdo de Tejada, acerca de las vías férreas, pero obviamente el desarrollo
lo tuvo Porfirio Díaz, ¿no? Y ya había dejado en el periodo previo, pues todavía más la línea de por dónde, ¿no? La culminación también de la línea troncal de la Ciudad de México al Paso del Norte, o sea, la que se va a llamar luego Ciudad Juárez, y la creación de la Escuela Médico Militar. Mientras que entre las problemáticas y o yerros, equivocaciones de don Manuel González, se pueden ubicar la solicitud de préstamos al Reino Unido, ¿no? El endeudamiento, obviamente, los escándalos de corrupción y malos manejos, fue muy señalado, ¿no? Ya Santana había sido de los primeros que se señaló como corrupto, bueno, acá Manuel González no se la libró. La quiebra del Nacional Monte de Piedad en aquel entonces, la emisión de moneda de níquel en sustitución del circulante de plata, la emisión de bonos excedentes, motines que hubo en el Zócalo, uno por la deuda precisamente con Inglaterra, la reforma constitucional para delitos de imprenta juzgados por el Ejecutivo, delitos de imprenta, o sea, estaba muy controlada la libertad de expresión, o sea, no había libertad de expresión, estaba muy controlada la expresión de los ciudadanos y de los periodistas que la enarbolaban. Y por lo tanto, existió toda una reforma para delitos de imprenta. Se consignaban qué tipos de delito podrían existir. Lo que se puede decir en un momento dado, la difamación, ¿no? Y que todavía en nuestros días si alguien difama, pues sí, sí puede acusárselo porque no tiene elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estaba muy marcado como parte de, de la cuestión eh, legal de la imprenta y ahí se le tipificaba totalmente como un delito. Promulgación también de los códigos federal del comercio y minería lesivos, o sea, perjudiciales para los estados y municipios. Y también otra problemática muy fuerte que tuvo fue la represión de movimientos indígenas en su gestión. Ya se avisoraba, Porfirio Díaz pues también estuvo muy fuertes. Tuvo dos motes sarcásticos que yo he recuperado, el Manco González, porque en una lucha, así como Obregón, también perdió el brazo en una refriega militar, y el Manco de Tecuaj, ¿no? El Manco González o el Manco de Tecuaj. Adversarios ideológicos los tuvo desde antes a Sebastián Lerdo de Tejada. Como resentido político estuvo por ahí Manuel Romero Rubio, que hizo parentela política con Porfirio Díaz. El sucesor inmediato, como decía yo hace rato, fue Porfirio Díaz. Tuvo como imputación o juicio, precisamente un juicio en el Congreso por corrupción y enriquecimiento. Esto fue en 1885. Y a la postre, en 1888, fue declarado improcedente, ¿no? Realmente lo que se le imputó, ¿no? Lo exoneraron, pero después de que se había imputado, ¿no?, la situación. Después de su gestión, llegó a ser gobernador de Guanajuato, de 1884 hasta 1993. Tuvo como propiedades la hacienda de Enchapingo, como esposas, sí, en plural. Recuerden que era mujeriego, y entonces tuvo como esposas a Laura Mantecón Arteaga y a Juana Horn, y tuvo otras relaciones que se consignan, que se registraron por los chismosos de aquel entonces. Julia Espinosa, Amalia de la Rosa, Dolores Herrera, una mujer española, que no está el nombre, y una supuesta mujer rusa. Supuesta porque ahí no se comprobó y ahí hubo un lío de cuestión pues de faldas, de imputarle que de repente andaba ahí con un elemento femenino. Bien, hijos que se tienen considerados, Fernando y Manuel González Mantecón, con su primera esposa, y dos que no logré capturar los nombres, pero hubo dos hijos con la segunda esposa, González Horn.
El desenlace de su vida fue también por un cáncer de páncreas a los 59 años de edad. Murió en Chapingo el 8 de mayo de 1893. O sea que pues prácticamente cuando estaba de gobernador o al término de esa gestión. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres del Panteón. Las personas ilustres, entonces el Panteón de Dolores, creo que aquí tengo un error. Bueno, luego también tengo por ahí equivocación del Panteón. Bueno, aquí vamos a dejarle como la duda a esta situación. Bueno, que debo de revisar. Las fuentes consultadas, México a través de los siglos de Vicente Riva Palacio, la historia mínima de México del Colegio de México, la historia universal de Salvat Mexicana y varias fuentes digitales como artículos sobre la biografía de Manuel González Flores, una muy importante que se llama Memoria Política de México por Doralicia Carmona, que es historiadora, y esas fueron las fuentes principales. ¿Cuál es la valoración de la gestión de Manuel González? Que se limitó a dar continuidad con firmeza al inicial proyecto porfirista en un ambiente de rivalidad y de represión a opositores y con señalamientos de corrupción. Los claroscuros, lo positivo, la continuidad a la apertura de las relaciones internacionales y al impulso económico e industrial. Y lo negativo, el enrarecido ambiente de rivalidad y represión políticas. Ese fue don Manuel González. Y yo soy Teófilo Huerta, quien les agradece su compañía y estamos encarrerados con las fichitas presidenciales. Gracias.